Buenos días. En esta exposición expondremos la cadena de abastecimiento para la exportación de la gulupa. Los integrantes son Laurenis Rivera y quien les habla, Natalia Rodríguez. Los Países Bajos son la sexta mayor potencia económica de la eurozona y el quinto mayor exportador de bienes. El país está muy abierto al comercio y en consecuencia a la coyuntura económica mundial. Durante el último par de años, la recuperación en Europa ha permitido que la economía holandesa crezca a un ritmo dinámico. El crecimiento se estimó en 2.8% del PIB en 2018, impulsado principalmente por la demanda interna, pero se espera que el ritmo de expansión disminuya a 2.6 y 2.3% en los próximos años, debido principalmente a la desaceleración del consumo y la inversión privada. Países Bajos es el nombre de la parte europea del Reino de los Países Bajos, que se compone de aquellos de las Antillas Neerlandesas y de Aruba. Los Países Bajos están ubicados en el noroeste de Europa y limitan al norte y oeste con el Mar del Norte, al sur con Bélgica y al este con Alemania. A menudo y de manera no oficial, este país suele ser conocido por el nombre de su región más importante, Holanda, situada en la parte occidental de los Países Bajos. Los Países Bajos es una de las zonas más densamente pobladas del mundo y es conocido popularmente por sus molinos de viento, zapatos de madera, tulipanes, bicicletas y tolerancia social. Su organización política es la democracia parlamentaria y sus políticas liberales han recibido atención mundial, particularmente en el área de consumo de drogas, prostitución y eutanasia. El país es sede de la Corte Internacional de Justicia. Actualmente, Holanda cuenta con 12 provincias. Cuenta con una población total de 17.132.854, un crecimiento natural del 0,6%, una densidad de 509 habitantes por kilómetro cuadrado, una población urbana del 91.1%. Las principales áreas metropolitanas son Ámsterdam, Rotterdam, La Haya, Utrecht y Eindhoven. El idioma oficial de los Países Bajos es el neerlandés, aunque hay que tener en cuenta que cada vez es más habitual el uso del inglés, el alemán y el español en los negocios. En cuanto a religión, el 28% de su población son católicos romanos, el 19% protestantes, el 5% musulmanes, el 6% otras y el 42% no practica ninguna de las anteriores. El producto se ha escogido debido a que tiene un alto aumento de producción, lo cual convierte a las frutas en una base importante en el sector económico y con un potencial a desarrollar. Debido a que los países extranjeros como Países Bajos no producen este tipo de fruta, ya que no tienen la facilidad debido a sus suelos y temperaturas, Colombia tiene la oportunidad de ofrecer este producto con calidad en su textura y sabor, ya que en los departamentos de Antioquia, Huila, Cundinamarca y entre otros tienen alta producción y distribución para comercializar tanto dentro del país como en el exterior. Además tiene amplias áreas para cultivar este fruto. Esta exportación se considera con alta factibilidad porque ofrece crecimiento económico en el sector agropecuario y se puede incrementar su producción en un 70%. Ante las buenas proyecciones que se han visto en anteriores años, desde 2013 hasta el 2018, la oportunidad para mejorar la economía para los departamentos productores y también el país, se considera viable la comercialización de estos países ya que este producto es exótico. En la gráfica, los principales países importadores de la gulupa se encuentra Países Bajos con un promedio del 79.11%, seguido de Bélgica con un 8.54%, Alemania con un 3.04%, Italia con un 1.56% y un 1.61%. Esos siendo los primeros países potencia en importación de la gulupa. La
prosperidad holandesa siempre se basaba en su comercio internacional y la ubicación geográfica del país lo convierte en un centro comercial europeo, siendo Rotterdam el mayor puerto europeo, con industrias y servicios de alta tecnología. El comercio exterior es uno de los pilares principales de la economía holandesa. Es una de las economías más abiertas y orientadas hacia el comercio exterior del mundo. El país exporta principalmente aceites de petróleo distintos del crudo, alimentos procesados, plantas, flores, productos lácteos, carnes, frutas y verduras, máquinas automáticas de procesamiento de datos, medicamentos y aparatos eléctricos de línea telefónica. La mitad de las ventas son reexportaciones, ya que el país desempeña el papel de un centro comercial europeo. Las importaciones están lideradas por aceites de petróleo, máquinas automáticas de procesamiento de datos y aparatos eléctricos de línea telefónica y vehículos. El superávit económico de los Países Bajos se debe casi en su totalidad a su comercio con los países de la Unión Europea. Los principales socios comerciales del país son Alemania, Bélgica, Reino Unido y Francia, mientras que las importaciones provienen principalmente de Alemania, Bélgica, China y Estados Unidos. El país tiene una balanza comercial estructuralmente positiva para bienes y servicios, que se situó en 95.000 millones de dólares, aproximadamente 11,7% del PIB para 2017. En el mismo año, las exportaciones de bienes del país ascendieron a 652.000 millones de dólares. Y las importaciones siguieron una tendencia similar hasta alcanzar los 574.000 millones de dólares. En 2019, gran parte del desempeño del comercio internacional del país se verá influenciado por la creciente tensión comercial entre los Estados Unidos y China, así como por el proceso actual del Brexit. La tasa de desempleo es relativamente baja, del 3,9% en 2018, después de un máximo del 7% en 2015, debería mantenerse sin cambios en los próximos años. Al mismo tiempo, la fuerza laboral se expandió significativamente en la primera parte del 2018, lo que sugiere que todavía hay espacio para un sólido crecimiento del empleo en el corto plazo. Los Países Bajos Los Países Bajos se caracterizan por una economía especialmente abierta, a pesar de la fuerte ralentización del comercio internacional, que solo crecerá en torno al 0,7% en 2019 frente a cerca del 5% en 2018. El PIB neerlandés continúa mostrando un fuerte dinamismo para 2019. El PIB cerrará con un crecimiento del 1,7%, mientras que en el 2020 se espera que lo haga en un 2,4%. Las previsiones a corto plazo son bastante optimistas, puesto que la recuperación de la economía doméstica y del consumo están siendo relativamente robustas y seguirán manteniendo la demanda externa, por lo que se espera en el incremento del PIB para el ejercicio en curso rebase el 3%, para posteriormente moderarse hasta el entorno del 2,5% durante los años siguientes. Además, el paro en los Países Bajos durante el periodo de 2009 y 2019 ha disminuido en un 8,9% a un 3,5% y está por muy debajo del promedio europeo. Los Países Bajos son uno de los países más prósperos de la Unión Europea. Solo Luxemburgo e Irlanda tienen más ingresos per cápita. También ocupa una posición destacada con respecto a otras economías similares fuera de la Unión Europea, como la de los Estados Unidos. Los altos ingresos medios de los holandeses son el resultado de una alta productividad laboral y un alto nivel de participación laboral. La población activa holandesa está altamente cualificada. Los empleados tienen una perspectiva internacional y dominan en su mayoría más de una lengua. Este alto nivel de estudios y la fuerte estructura económica proporcionada por la infraestructura física y conocimiento permiten que los empleados sean muy productivos. La productividad laboral por hora se sitúa entre las más altas de Europa. Resulta especialmente llamativo que los Países Bajos hayan sabido ligar esta productividad a una alta tasa de participación laboral, también entre trabajadores semicualificados y no calificados. Los empaques para los frutos de exportación son bolsas
Los Países Bajos gozan de una buena reputación en términos monetarios. Mucho antes de la introducción del euro, las subidas de precios en los Países Bajos eran moderadas, gracias a las sólidas políticas monetarias del Banco Central holandés. Además, los mercados de productos y el laboral, que funcionan relativamente bien, contribuyen a un desarrollo moderado de los precios. Según IMD, los Países Bajos ocupan la novena posición mundial en la lucha contra la competencia desleal. El nombre común de nuestro producto es Gulupa maracuyá morado o fruta de la pasión púrpura. El nombre científico es Passiflora edulis Sims. Es de la familia de las pasifloras. La gulupa es una fruta exótica originaria de la región amazónica, aunque crece de forma silvestre en un área que abarca desde el sur de Colombia hasta el norte de Argentina, Uruguay y Paraguay. La gulupa pertenece a la familia de las pasifloras y se conoce con este nombre en Colombia, aunque se utilizan otros nombres comunes como curuba redonda, maracuyá morado, parchita, granadilla, pasionaria, fruta de la pasión y cholupa morada. Es un fruto en forma de baya redonda u ovalada, con el pericardio poco grueso y con arilo pulposo de color anaranjado. Es de color verde a púrpura según el grado de madurez y su sabor es ligeramente ácido con buenas cualidades organolépticas de sabor y aroma. Tiene un tamaño de 4 a 8 centímetros de diámetro y pesa aproximadamente entre 50 y 60 gramos. En esta tabla nutricional podemos encontrar todos los compuestos que tiene la gulupa, tanto como lo son agua, proteína, grasa, fibra, calcio, fósforo, ácido ascórbico, hierro, caroteno, tiamina, riboflavina, niacina y ceniza. Todo medido en gramos y miligramos, con un total de 69.9% para el agua, 0.34 para la proteína, 1.50 para la grasa, 3.20 para la fibra, 5.60 para el calcio, 44.0 para el fósforo, 10.8 para el ácido ascórbico, para el hierro 0.58, caroteno 0.035, tiamina 0.002%, riboflavina 0.063%, niacina 1.42%, ceniza 0.87%. Dentro del arancel de aduana se clasifica en el capítulo 8. Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios cítricos, melones o sandías, específicamente dentro de las siguientes subpartidas arancelarias del arancel nacional, 0810, las demás, frutos u otros frutos frescos, 0810 9090, las demás, 0810 90 1030, gulupa maracuyá morado. Este producto entró dentro de los acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá y quedó liberalizado dentro del primer día en que entró en vigencia cada acuerdo. En el caso del TLC firmado en Corea del Sur, el acuerdo aún no ha entrado en vigencia, pero lo pactado es que se desgrave el arancel del 30% en 7 etapas anuales iguales. Es un frutal promisorio y apetitoso por sus características organolépticas de sabor y aroma. Es más dulce que el maracuyá, por lo cual es muy apetecido para el consumo en fresco, en jugo o ensaladas, sin retirar las semillas. Y la pulpa cernida puede utilizarse para hacer gelatinas, mermeladas, salsas, cócteles y helados. El jugo de las hojas y especialmente del fruto contiene alcaloides que disminuyen la presión arterial, tienen acción antiespasmódica y sedante, por lo que estas hojas tendrán un potencial como materia prima para la obtención de medicamentos. Investigadores de la Universidad de Florida han determinado que los extractos de la fruta de la gulupa tienen un efecto antagónico sobre células cancerígenas. Estos estudios han sido desarrollados en laboratorios y a nivel in vitro estos extractos disminuyen dichas células cancerígenas. Este efecto antagónico se le atribuye a los carotenoides y polifenoles presentes en la fruta. Los empaques para los frutos de exportación son bolsas que controlan los gases de la respiración, el etileno creando un ambiente de atmósfera modificada tipo Exten.
Son embalados en cajas de cartón con una capacidad de 2,1 kilogramos equivalente a 33 y 50 unidades de gulupa. Es importante tener en cuenta que la mayoría de las frutas tropicales presentan una alta sensibilidad a las bajas temperaturas, siendo susceptibles al daño por frío, cuyos efectos se manifiestan dependiendo de la especie, la variedad y factores de cultivo. La gulupa se conserva a temperaturas entre 4 y 5 grados centígrados, rango en el cual se prolonga la vida útil del fruto en un 50% respecto a frutos que no son conservados en refrigeración. Condiciones de almacenamiento. Debe tener una temperatura de almacenamiento entre 5 a 10 grados centígrados, una humedad relativa de 80 a 90%. Este fruto no presenta sensibilidad al etileno y cuenta con una vida de almacenamiento de aproximadamente 4 a 5 semanas. Como proveedores potenciales encontramos la empresa Frumac, que es una empresa colombiana que gesta en un cultivo y producción de frutas exóticas como es la golupa, la granadilla y otros vegetales con calidad tipo exportación, con proyección a la internacionalización de mejores productos en la agricultura colombiana y de todo el mundo. Están ubicados en la calle 22, número 29A, 44, Torre 2, oficina 214, con un número de teléfono 472-3037 en la ciudad de Bogotá. Al igual tenemos otro proveedor potencial que es Andy Products, que es una empresa colombiana dedicada a la fabricación y comercialización de frutas 100% naturales sin ningún tipo de colorantes, ya que son deshidratadas, y dentro de esta línea ofrecen frutas como lo es la uchiwa, la banana, la fresa, la piña, la papaya, el mango, la guayaba, la guanábana y la gulupa. Se encuentran situados en la calle 23A, número 1855 en Chía, en Cundinamarca. Los frutos deben ser transportados en empaques que los protejan de daños mecánicos e idealmente en vehículos que mantengan las condiciones de temperatura de refrigeración para prolongar la vida útil de la gulupa. Los vehículos deben ser de uso exclusivo para el transporte de frutos y no se debe emplear para el transporte de sustancias contaminantes como productos químicos. Además, deben ser desinfectados periódicamente, idealmente entre cada carga, para mantener las condiciones de inocuidad del producto. Para el transporte internacional se utilizará el medio aéreo en condiciones de refrigeración, dado que se ha encontrado que los frutos bajo estas condiciones pueden prolongar su vida útil en un 67%, lo cual favorece su comercialización al país de destino. Hacia el tiempo y la distancia podemos ver el itinerario que se encuentra de nuestra bodega en Bogotá hasta el aeropuerto El Dorado con un tiempo estimado de 33 minutos. Del aeropuerto El Dorado hasta el aeropuerto de Schiphol tenemos un tiempo estimado de 11 horas, y de Schiphol hasta nuestro destino final, que es Ámsterdam, tenemos un tiempo estimado de 2 minutos. A continuación le encuentro una ruta del mapa que conduce desde Bogotá hasta Ámsterdam. Observaciones acerca de la gulupa es que son sensibles a exceso de agua y el encharcamiento en suelos. El cultivo de gulupa requiere suelos de textura liviana para su óptimo desarrollo. Estos pueden ser francos arenosos o francos arcillosos, con buen drenaje y profundidad efectiva entre 60 a 80 centímetros. La gulupa puede ser cultivada en terrenos con cualquier tipo de pendiente, considerando que este factor no es límite para el desarrollo del cultivo. Condiciones de almacenamiento. Debe tener una temperatura. La divisa utilizada será el euro debido a que es la moneda oficial del país de destino y el término de negociación será el CIF. Los frutos de gulupa se toman directamente de la planta. No se deben recoger los frutos que se han caído para no generar contaminación con microorganismos edáficos. Se debe procurar tener adecuadas condiciones de higiene a la hora de manipular el producto, empleando guantes para evitar lastimar la cáscara y minimizar la contaminación.
Esta labor debe planearse previamente para lograr recolectar adecuadamente el producto. Las actividades a tener en cuenta deben ser en el proceso de alistamiento y desinfección de las herramientas y las recipientes de colección. Encontramos el calendario del cultivo, que dura un mes en la planeación y adecuación del terreno, un mes en la propagación. Encontramos que demora 5 meses en el trasplante, 2 meses en labores de mantenimiento, cultivo, fertilización y podas, un mes más en floración y 4 meses en fructificación para luego llegar a la cosecha. El proceso de maduración, como lo ven, se encuentra en la gráfica establecida con un color verde, que es su proceso hasta ahorita de propagación, y su proceso final, que es morado para la cosecha. Los requisitos para la exportación en origen de la gulupa son tener un registro como exportador ante la DIAN, pues tramitado por la DIAN en el Supercade como el RUT. El segundo es realizar un estudio de mercado y localización de la demanda potencial en el que se indica el país al que llegará la mercancía. El tercero es identificar la posición arancelaria del producto. El cuarto es consultar ante la DIAN los permisos que debe cumplir su producción, tales como lo es la gulupa, para la exportación, y después de tramitarlo ir ante la DIAN para pedir una autorización de embarque. Los requisitos para la exportación en destino son un documento para la solicitud de registro de exportaciones emitido por el ICA con la certificación de existencia y representación legal expedida por la Cámara de Comercio para personas jurídicas. Para personas naturales debe presentar el registro mercantil. Recibo de pago expedido por la tesorería del ICA de acuerdo con la tarifa establecida y la solicitud con sus respectivas firmas. Adicionalmente, se necesita para la solicitud de registro como exportador lugar y fecha de presentación de la solicitud, nombre de la empresa, número de identificación tributaria, dirección, teléfono, fax y correo electrónico, especificar las especies y variedades de frutas que va a exportar, como lo es en este caso la gulupa, incluir la marca distintiva con la que se le van a efectuar las exportaciones y la firma del solicitante. Adicionalmente, se necesita un certificado fitosanitario con los siguientes requisitos, que son recibo de pago con el valor tarifado vigente suministrado por las oficinas del ICA, formato ICA 3669 que se obtiene en las oficinas del ICA. Si no se obtiene el formato, se puede enviar una carta que enuncie los datos de nombre y dirección del exportador, nombre y dirección del exportador, nombre del producto, si el país importador lo exige, nombre del botánico, cantidad de producto, número y descripciones de los empaques, marcas distintivas, lugar de origen, puerto de salida, puerto de entrada y el valor en dólares. Se necesita una inspección sanitaria adicionalmente, y estos son los documentos necesarios para la inspección sanitaria, que son recibo de pago electrónico de la tarifa correspondiente, lista de empaque, factura comercial, la solicitud impresa a la expedición del certificado de inspección sanitaria que se envió de forma electrónica por parte del INVIMA. Estos son los documentos de exportación, lo cual es el packing list, el invoice y la solicitud de exportación.